Hola, hola amigos, bienvenidos. Vamos a realizar una serie de programas relacionados con los candidatos a la Convención Constitucional en Chile que se va a realizar el 11 de abril. Tenemos, para empezar esta serie de programas, tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Bárbara Sepúlveda. Alex, ¿cómo estás, Bárbara? Mucho gusto de saludarte. Gracias por este contacto. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Todo lo contrario. Tu apellido segundo me llama la atención, Bárbara, porque Jales es de raíces palestinas. Además, tu familia tenía una figuración bastante considerable en Chile. Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo de hecho tengo sangre de Jordania y Palestina. Ah, Jordana. Sí, por el lado de mi abuelo y por el lado de mi abuela maternos. Y bueno, y es parte de mi cultura, por supuesto, y de mi crecimiento en Chile, el tener una familia árabe, que todos los que somos árabes sabemos lo que eso significa. Yo estoy muy orgullosa de mi familia, inmigrante en este país, y eso también me ha dado una perspectiva de la vida muy enriquecedora, muy plural y abierta también a entender el desarrollo de las civilizaciones y de la misma sociedad chilena con todo lo que sucede. De alguna manera tus raíces palestinas han marcado tu vida, porque debes tener familiares, debes tener y también conciencia de todo lo que está ocurriendo en Palestina. Pero ese es otro tema y otro programa, Bárbara. ¿Qué te parece si lo hacemos más adelante? Bárbara, tú eres abogada constitucionalista y profesora universitaria, magíster en género. Y este magíster lo conseguiste en Londres. Tienes un largo y muy bonito currículum, Bárbara, pero quedémonos con eso y quizás empezamos con esto que tú eres miembro y creadora, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. Explícame qué es esta institución y bueno, y por qué trabajas ahí, fuiste fundadora, algún motivo debes tener. Por favor, explícame esa parte, Bárbara. Sí. Bueno, en el año 2018 en Chile hubo una movilización muy grande a nivel nacional, se denominó el Mayo Feminista, porque en el mes de mayo comenzaron a tomarse muchas facultades, las primeras facultades eran de Derecho en las universidades, a propósito de la reivindicación contra el acoso dentro de los espacios académicos, el acoso sexual, el acoso laboral también, pero estas reivindicaciones luego tomaron mucha fuerza y con eso además se produce lo que en Chile se denomina una nueva ola feminista y, y es en ese contexto en que surge la Asociación de Abogadas Feministas. Nosotras nos reunimos en ese mismo mes de mayo para dar origen a esta forma de organización de las egresadas, de las abogadas, que no teníamos un espacio realmente de representación. El Colegio de Abogados en Chile es un espacio muy conservador, que quizás ahora está empezando a cambiar gracias al impulso, además de varios movimientos organizados dentro del gremio, pero para las mujeres el derecho es y ha sido tremendamente masculinizado y con una hegemonía, una visión del derecho y además de la incidencia y la posibilidad incluso de la representación de las mujeres muy, muy escueta. Bárbara, perdóname que te interrumpa, solamente quería preguntarte por qué este interés, pero vamos a conversar sobre el feminismo y la Constitución un poquito más adelante. ¿Qué te parece en forma más extensa? Bárbara, como decíamos, tú eres candidata a convencional constituyente por la lista, y esto es muy importante decirlo, Apruebo Dignidad, en el distrito dije 9, que incluye las comunas de Conchalí, Renca tiene un puro candidato para el próximo elecciones de alcalde, Huachuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, parece que lo único que es normal en Chile es la Quinta, y también Independencia, Lo Prado y Recoleta. Es una gran, es toda la región metropolitana, es tremendamente grande. Dime cómo, además que tú representas al apruebo, pero vas en una lista independiente o vas que un partido te está apoyando. Cuéntame eso. Primero, cuéntame el apruebo de dignidad, ¿qué partidos involucra? Apruebo Dignidad es una lista de izquierda que está compuesta por el Frente Amplio, el Partido Comunista de Chile, Acción Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y la Comunidad por la Dignidad.
Este conglomerado hoy día es el conglomerado antineoliberal que lleva las propuestas programáticas a la nueva constitución de un Chile distinto, con otro modelo de desarrollo, con otro tipo de Estado, por supuesto con las garantías y exigibilidad de los derechos, y una profundización de la democracia que avanza a un tipo distinto de democracia, que es la participativa y paritaria. Nosotros hoy día en este conglomerado de izquierda sí vamos apoyados por partidos políticos, porque somos parte de partidos Ya. políticos, pero también hay dirigentes sociales y dirigentes sindicales que no necesariamente militan, pero sí van apoyados por distintos partidos del conglomerado. Yo voy en el cupo del Partido Comunista, en el cual milito desde los 18 años. Bárbara, cuéntame cómo es tu vínculo con las organizaciones sociales, porque he estado revisando tus actividades los últimos días y hay un trabajo enorme. ¿Cómo te vinculas? Pero no solamente ahora en tiempos de campaña, ¿cómo ha sido tu relación con las organizaciones sociales? Dije, Bárbara. Soy parte de los movimientos sociales. Yo he dirigido ya 2 organizaciones feministas. La primera fue el Observatorio contra el Acoso Callejero, de la cual fui directora jurídica y luego directora ejecutiva. Y bueno, después de volver de Londres a Chile, después de mi magíster, fundamos la Asociación de Abogadas Feministas de Chile y ahí también fui su presidenta hasta hace un par de meses. Ese es mi vínculo y lo he mantenido desde que comienza mi activismo feminista. Y especialmente fundando estas 2 organizaciones que han sido muy relevantes para también desplazar un poco el cerco en materias legales en Chile, impulsando la ley de acoso callejero y, bueno, distintos proyectos de ley, por supuesto, en la Asociación de Abogadas Feministas, que lo seguimos haciendo y seguimos impulsando y proponiendo modificaciones normativas. Bárbara, cuéntame, dentro de tu campaña y dentro de lo que tú quieres, ¿qué vas a priorizar en esta campaña? ¿Cuáles son tus prioridades más importantes? Nosotros tenemos varios pilares que son parte de la candidatura, que evidentemente hoy día responden a las mismas demandas sociales, que son contenidos políticos, y luego tenemos que sentarnos a escribir una constitución donde esos contenidos políticos se traduzcan a un lenguaje constitucional. Y en ese sentido, el marco de todo esto es el Estado social y democrático de derecho, los derechos sociales, los derechos específicos de las mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, diversidades sexuales, personas en situación de discapacidad, el Estado plurinacional con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, también el reconocimiento del rol social que tiene el Estado en los cuidados de las personas y, por cierto, el trabajo doméstico no remunerado, reconocido constitucionalmente. Una democracia Bárbara, discúlpame, vamos desglosando cada tema porque todo va a depender, o sea, una cosa son las voluntades, pero otras son las posibilidades reales que tenemos de hacer esos cambios tremendamente estructurales. Yo tengo muchas preguntas relacionadas con eso y todo tiene que ver un poco con nos están rayando la cancha con un 2/3. Si llamamos a la gente a votar por el apruebo de dignidad, a votar por los independientes, imagínate si fuese la gente a votar como lo hizo para el plebiscito, y si ese resultado del plebiscito se reflejara en la cantidad de constituyentes, sería, bueno, muy, muy favorable a lo que tú me estás diciendo, esas grandes reivindicaciones. Por ejemplo, un listado plurinacional, ¿cómo se puede conseguir? ¿Qué cantidad de votos necesita? Vamos a lo concreto, digamos. Bueno, lamentablemente una de las reglas aprobadas en ese acuerdo que se hizo por algunos partidos políticos, no el que yo represento, por cierto, se estableció que la toma de acuerdos debía ser por 2/3 dentro de la Convención Constitucional. Los 2/3 son una imposición, a mi entender, bastante poco democrática, porque eso en términos numéricos significa que se necesitan 104 convencionales para llegar a un acuerdo de 155, pero a su vez significa que con solo 53 convencionales se puede frenar cualquier cambio. El problema de esto es que el sector que hoy día representa la derecha y la ultraderecha en Chile, que se oponen a los cambios en la nueva Constitución, son un sector que ya está solo representado en el Congreso precisamente por el sistema electoral que hoy día está vigente para las parlamentarias y que se aplica a las convencionales constituyentes. Por lo tanto, es la probabilidad de que ese sector quede solo representado también en la convención es bastante alta.
Esto sí, por supuesto, tendría que estar de la mano de una votación alta, pero no necesariamente tan alta, porque el tercio se alcanzaría solo, como ya te dije, con 53 convencionales. Yo creo que es fácil que una lista que va sola, o sea, la derecha toda se unió en una sola lista a nivel nacional, puedan tener 53 convencionales. No me parece algo loco, algo inverosímil. Sí creo que es importante recordarle a la ciudadanía y transparentando las posiciones quién es quién y dónde nos situamos en este proceso constituyente. Porque si bien lamentablemente la oposición va toda disgregada, hay motivos políticos para haber tomado esa decisión, y yo los comprendo perfectamente, pero es posible que quedemos en una subrepresentación y eso podría tener graves implicancias dentro de la Convención Constitucional. Una de esas, la que tú ya alertas, que es la posibilidad de que muchos contenidos simplemente no se consagren y las cosas queden más o menos como ya están, que es algo que todo Chile rechaza. Ese es el problema, Bárbara. Tenemos muchas aspiraciones, muchos deseos de aspirar a una sociedad mejor. Pero si no cambiamos el sistema económico por otro más justo, creo yo, no hay ninguna posibilidad de las otras reivindicaciones que se piensan, como por ejemplo tú me dices el sueldo universal, etcétera, que son cuestiones que tienen que ver con lo económico en apoyo a los más desposeídos. Si no cambiamos el sistema económico, ¿qué puede pasar en la práctica? Porque de ahí deriva la recuperación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos cambiar el sistema económico? Y yo creo, lo siento, pero yo tengo las mejores aspiraciones, pero si no fuese así, ¿hay alguna alternativa de buscar una media en ese sentido? Yo creo que hoy día el desafío constitucional, primero, es establecer un Estado distinto, con un rol del Estado distinto, salir de la lógica del Estado subsidiario, de este Estado ausente, de este Estado que mantiene en abandono a la ciudadanía, que más requiere además de su asistencia. Y pasar a un Estado social y democrático de derecho podría abrir las puertas también para la intervención del Estado en la economía, que es algo que han realizado todos los estados que hoy día nosotros consideramos como desarrollados. En algún momento tuvieron una vía al desarrollo y esa vía al desarrollo estuvo acompañada por una planificación de la producción, por una intervención en la economía, con una redistribución de los impuestos. Y eso en Chile, eso no existe. De hecho, lamentablemente tenemos un estancamiento. Si vemos con la producción nacional, todo lo que nosotros exportamos es básicamente lo mismo desde los 90. O sea, no hemos podido dar un salto para diversificar la productividad nacional. El Estado está totalmente amarrado por la Constitución del 80. Le deja todas las prestaciones básicas a los privados. Lamentablemente, esos privados coinciden con las grandes empresas, de las cuales son dueños las mismas personas que hoy día nos gobiernan. Entonces, ese tipo de avances yo creo que sí se pueden dar en una nueva constitución, si tenemos las mayorías suficientes para hacerlo, y de esa forma abrirnos a un nuevo modelo económico, con otro modelo de desarrollo, que nos permita progresar. O sea, Chile hoy día está tremendamente estancado, sigue siendo un país tremendamente desigual, y eso va de la mano entre la fórmula muy bien pensada que nos deja la dictadura de un modelo constitucionalmente que amarra al Estado y por otro lado un modelo económico neoliberal que hoy día los ultraneoliberales han salido a defender con todo y están planteando abiertamente mantener el Estado subsidiario e incluso radicalizar muchas propuestas. Entonces hoy día vemos que se enfrentan dos modelos de país en la Convención Constitucional. Hay dos alternativas y yo veo que el punto medio es algo bien complejo de plantear. Claro, No sé claro. qué habrá entre medio de un Estado subsidiario y un Estado social y democrático. O sea, claramente son dos visiones alternativas completamente contrapuestas. Mira, en la Constitución sueca, porque tenemos que decirle a nuestros oyentes que estamos transmitiendo directamente de Estocolmo de nuestros estudios, en un programa especial, varios programas que vamos a hacer con respecto a los candidatos que van a la Convención Constitucional. Mira, aquí en Suecia existen los derechos sociales. ¿Por qué en Chile se necesita que esto esté en la Constitución? Porque también tenemos una tradición constitucional, creo yo, de que en Chile se demuestra, por ejemplo, en tribunales. Nuestros tribunales, especialmente los tribunales superiores de justicia, son bastante conservadores y legalistas. Hay una cultura muy formalista del derecho y esto significa que si no está escrito, no existe.
Si usted no lo ve ahí, entonces no se aplica, no se consagra, por más justo que a usted le parezca, por más importante que sea a nivel internacional en materia de derechos humanos, un derecho. Entonces, nosotros sí necesitamos incorporar los derechos sociales en la Constitución, y no solo de forma, o sea, relatarlos ahí, ¿cierto?, con su contenido, explicitarlos, sino que también necesitamos garantizarlos. Y ahí hay un salto tremendo, porque alguien podría decir, bueno, la Constitución del 80 dice derecho a la educación, dice derecho a la salud, pero ¿qué es lo que garantiza el Estado en esta materia? En el caso de la educación, muy poco. De hecho, no lo protege a través del recurso de protección, que es una acción judicial que yo voy a utilizar cuando se vulneren mis derechos. En el caso de la salud, el Estado solo garantiza que usted pueda escoger entre el sistema público y el sistema privado, que eso es falso. En Chile la gente no puede optar. La gente está obligada al sistema público porque la otra alternativa es desembolsar dinero que no tiene o endeudarse. Entonces, cuando los derechos se han transformado en privilegios, claramente que una salida hoy día es incorporarlos en la nueva Constitución, pero no solamente nombrarlos, como es ahora, sino que darles garantías, darle exigibilidad. Y esa es una fórmula que también se distancia de la lógica neoliberal, de la lógica subsidiaria del Estado. Volvamos, Bárbara, a definir el Estado subsidiario, por favor, cortito, porque eso es muy importante que todos lo entendamos, y la diferencia de qué Estado es el que queremos. El Estado subsidiario chileno lo que hace es, en simples palabras, es amarrar al Estado para que no intervenga en la economía a menos que estén bajo ciertos requisitos, entre esos, por ejemplo, una ley de quórum calificado que pueda habilitar al Estado. O sea, tiene que pedirle al Estado permiso al Congreso para poder intervenir en un espacio que se denomine mercado, ya sea, porque aquí en Chile todo es un mercado, o sea, el mercado del trabajo, el mercado de la salud, el mercado de la educación, y lamentablemente el Estado hoy día, en esta lógica subsidiaria, piensa todo en focalización hacia los sectores más pobres, porque así se pensó el Estado subsidiario, donde ya no se alcanza a cubrir por los privados, por las empresas. ¿Y qué significa esto? No es que donde no se alcance a cubrir, es donde la gente ya no puede pagar, simplemente ya no puede pagar. Y ahí entraría recién el Estado, de forma subsidiaria, a través de bonos, de subsidios directamente, o, por ejemplo, a través de políticas de focalización hacia los sectores que en Chile se consideran extrema pobreza, pero cuando vemos la realidad, especialmente después de que nos golpea la pandemia, la realidad es que estamos bordeando el 70% de la población que hoy día sí requiere una intervención estatal, porque no puede costear el acceso a la salud, porque no puede costear el acceso a educación de calidad, y mucha gente se queda fuera de la educación superior por esos motivos también. Entonces, claramente que el Estado subsidiario es un Estado que falla, que es un proyecto fallido, y que además ni siquiera responde a la propia lógica con la cual fue pensada. El Estado subsidiario además está acompañado de una racionalidad neoliberal que por lo tanto no es solo un elemento económico el que nosotros vamos a tener en consideración. Cuando pensamos los derechos sociales, o por ejemplo los derechos de las mujeres, y vemos un Estado que siempre llega tarde, ese Estado también está operando en una lógica subsidiaria, un Estado que no interviene en la primera instancia, que no, por ejemplo, en materia de violencia de género, que no está apostando a la prevención, a la articulación interministerial, a la institucionalidad protectora. Lo que está haciendo es llegar una vez que el femicidio ocurrió, que la violación ocurrió, que el abuso ocurrió, y ese Estado no nos sirve tampoco. Entonces, hoy día la subsidiariedad trasciende simplemente los factores económicos, y lo vemos en el actuar del Estado, de un Estado que se acostumbró a permitir que otras personas actuaran antes y llegar al final. El problema es que en el caso de la violencia de género, al final significa cuando el daño se produjo y ese daño es grave y además es irreparable. Claro. Por eso también apostamos a salir de la lógica subsidiaria del Estado en todos los ámbitos y no solo en el ámbito económico. Me queda muy claro, Bárbara. Hemos hablado del Estado, cambiar su rol, hemos hablado del Estado subsidiario, dije, y quisiera hablar también del Estado plurinacional, que es una aspiración realmente sentida con todos los, no problemas, porque se habla del problema mapuche. Ese no es el problema mapuche, es un problema que tiene otro carácter. ¿Cómo ves tú este conflicto entre el pueblo mapuche o los pueblos indígenas, especialmente el mapuche, digámoslo así, no sé, y el Estado?
¿cómo podríamos nosotros pensar en un Estado plurinacional? Porque crear un Estado plurinacional significa devolver tierras a a la Araucanía, ¿no? Al Gualmapu. Entonces es un conflicto realmente muy fuerte. ¿Cómo pones tú que podríamos llegar a un Estado plurinacional? ¿Existe en Chile ese ambiente? ¿Lo entienden o no realmente las personas comunes y corrientes lo que significa el pueblo mapuche para los chilenos? Sí, de hecho yo creo que esa es una de las demandas que tiene más apoyo, el Estado plurinacional, precisamente porque en Chile existe un muy alto porcentaje de población que se autoidentifica como indígena. El último censo arrojó el 12,7% de la población. Y eso, además, si pensamos, por ejemplo, que no solo se trata del pueblo mapuche, sino que también el pueblo Rapa Nui, en el norte el pueblo Licanantay, en el sur también hay muchos más pueblos, el pueblo Aymara en el norte Claro, también, claro. y hay también pueblo afrodescendiente, es un pueblo tribal, no es un pueblo originario, pero también está reconocido por ley, por sus propios orígenes. Y si pensamos hoy día, esta reivindicación lo que busca en el fondo es comenzar recién a intentar reparar el daño que 200 años de historia constitucional han mantenido en Chile con la segregación, con la exclusión y la discriminación a los pueblos indígenas. Si nosotros pensamos en una nueva relación entre el pueblo chileno y los pueblos indígenas, evidentemente que el reconocimiento de su cultura, de su autodeterminación, de su cosmovisión, de sus territorios, es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Y no pasa nada con un Estado plurinacional. Yo creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a esto de la coexistencia de diversas naciones en un mismo Estado, pero la realidad es que eso ya somos, o sea, eso es lo que tenemos y hoy día falta ese reconocimiento para poder dar garantías de un desarrollo respetuoso entre pueblos que tenemos distintas formas de ver la vida, de entender nuestra relación con la naturaleza, de incluso de las lenguas distintas que deben ser reconocidas. Y aquí, en Chile, la pluralidad de los territorios va más allá del pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo mapuche hoy día representa quizá una de las formas de resistencia de la lucha indígena que son más emblemáticas, pero no las circunscriben todas. O sea, lo que pasa en el norte, por ejemplo, o lo que pasa con otros pueblos en el sur, o la realidad de los Rapa Nui, es bastante diversa. Por eso apuntamos a un Estado plurinacional que reconozca estas diferencias y estas autonomías que son diversas. Bárbara, yo creo que una de las reivindicaciones más sentidas de la gente en general, en general, el pueblo en general, es la recuperación de las riquezas básicas, ¿no? Yo recuerdo hace algunas décadas eso ocurrió y hubo una aprobación completa en el Parlamento. Es posible, insisto, es posible recuperar nuestras riquezas básicas para los chilenos. Pues, eso por un lado. Y por otro lado, que realmente pagan impuestos. Porque hay una discusión hoy día cuando el cobre subió a más de $4. Hay una discusión realmente en torno y se descubre que siempre han estado evadiendo impuestos por una forma u otra. Bárbara, ¿piensas tú, qué crees tú, qué peso tendría esto y la posibilidad de tener otra relación con nuestras riquezas básicas? Yo estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que recuperar las riquezas naturales de Chile, especialmente cuando hablamos de las riquezas minerales. En el caso, bueno, el caso del cobre siempre ha sido una de las grandes demandas en Chile a propósito de la privatización de toda su explotación y lo poco que deja en Chile, porque además es una industria que hoy día no solo produce una devastación importante del medio ambiente donde se sitúa esas excavaciones, sino que además por todos los beneficios impositivos, o sea, todos los beneficios de impuestos que tienen esas grandes empresas, lamentablemente dejan poco en Chile y se llevan muchísimo. La riqueza que se extraen de nuestro país hoy día. Y los productos que lleva el cobre realmente, oro, molibdeno y otros subproductos, es increíble. O sea, nos roban Pero además, más, mucho más nos y roban lo exportamos en bruto en barrita o en y bruto, luego claro. lo compramos trabajado, o sea, porque esa es la realidad. No somos capaces tampoco lo que extraemos, también trabajarlo en Chile para también exportar productos del cobre, no solo la carga que tiene además asociada de otros minerales. Pero yo creo que otro caso emblemático es el litio.
Claro, claro, El litio en claro. Chile, además, después del robo, bueno, de SQM, por supuesto, el caso Cascada, de Ponce Lulú, o sea, todas las cosas que están relacionadas a la explotación del litio y que hemos visto escándalos de corrupción, con unas ganancias estratosféricas, y vemos que también muy poco se queda en Chile, casi nada. Estos beneficios que van desde la depreciación acelerada de las mismas máquinas, máquinas que deberían durar 15, 20 años, se deprecian a los 5 años. O sea, evidentemente que está todo pensado para que opere por ley un beneficio eh, fiscal a estas empresas, que son las grandes empresas que debiesen dejar aquí, Claro, claro, además, evidentemente. la mayor cantidad de impuestos, porque nosotros queremos financiar un montón de derechos sociales y Chile ha fallado, bueno, como varios estados de la región latinoamericana, precisamente en ese aspecto, en recaudar estos impuestos, en recaudar estos dineros que se producen con nuestra propia riqueza y con nuestro propio trabajo. Entonces, aquí yo creo que hay un aspecto muy importante. Por un lado, la recuperación de las riquezas nacionales, la nacionalización de los minerales, pero también, por ejemplo, del agua, que eso es algo que hoy día yo creo que también es transversal a toda la población, en cómo el acceso al agua a través de su privatización se ha restringido incluso para el uso, el consumo de las personas. Así Y hoy es. día hay una sequía muy fuerte y que no es producto del cambio climático. La sequía en Chile, que es multifactorial, pero principalmente se debe a la apropiación privada del agua. Hoy día hay gente que tiene derechos de agua en cantidades también abrumadoras y que es candidato y candidata a la Convención Constitucional. Entonces, claramente, uno piensa, ¿qué es lo que van a ir a defender? Y no solo ahí hay una cuestión de apropiación que a mí me parece que además es escandalosa y vergonzosa cuando vemos que hay gente que en una pandemia, cuando dicen dúchense, lávense las manos a cada rato, hay gente que está viviendo con 20 litros de agua a diario y son familias de 6 personas. Porque esa es la realidad en Chile, cuando tenemos camiones aljibe dotando de agua en un lugar donde antes se producía, por ejemplo, no sé, existen terrenos agrícolas donde hay además producción animal y hoy día todo eso está muerto. O sea, en Tiltil, acá a pocas horas de Santiago, a 1 hora de Santiago, se están muriendo los animales, se están muriendo las plantaciones, porque hay sequía producto de la apropiación privada del agua. Entonces creo que tenemos ahí una tremenda oportunidad, perdón, para poder hoy día nacionalizar esos recursos y Ojalá, poder además tener una explotación racional de los mismos, porque el ojalá. modelo extractivista también está atentando contra la producción nacional, pero también contra la misma sustentabilidad del país. Bárbara, en el plebiscito votó un 80%. Yo creo que la lectura es más o menos obvia, pero los que votaron rechazo parece que no entienden lo que votó la gran mayoría. Votó que no querían partido, que no querían los políticos tradicionales de siempre. Por eso te quiero pedir yo a ti ahora, al término del programa, que nos digas por qué tenemos que votar por el apruebo de dignidad, o por ti, o por la coalición que los acompaña. Y la otra pregunta, ¿le llamamos a los gente que va a votar a priorizar por independientes? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la lista Pro Dignidad hoy día es la lista de izquierda, es el conglomerado que puede llevar a cabo un proyecto antineoliberal en Chile. Eso es muy importante tener en consideración porque no es un conglomerado que solo se reúne, como lo hace la derecha, por ejemplo, para el evento de la Convención Constitucional, sino que se proyecta programáticamente para avanzar a la construcción de un nuevo país. Y eso, por supuesto, en miras de las próximas presidenciales, en miras de las próximas parlamentarias, porque evidentemente esta Constitución vamos a tener que materializarla y para eso se va a requerir una voluntad política transformadora. Por lo tanto, yo creo que hoy día Apruebo Dignidad es ese conglomerado que sí representa la articulación de estas fuerzas políticas, que representa realmente un cambio, una alternativa de país. Me parece que en el caso de nuestros compañeros y compañeras que están en la lista de la exconcertación, en la lista del apruebo, lamentablemente ahí convive una fauna política con la que sabemos que con un sector podemos avanzar, pero con el otro derechamente sabemos que no. O sea, por eso creo que es importante hoy día transparentar las posiciones. Más allá de si las personas que salgan electas son independientes o son militantes de partidos políticos,
Yo creo que hoy día a la población sí le preocupa, por ejemplo, quiénes son esas personas, qué intereses representan, cuáles son sus vínculos comerciales, que si tienen o no tienen derechos de agua, cuáles son sus vínculos sociales, laborales. En el fondo, ¿dónde se sitúan cuando trazamos la línea de las demandas sociales en Chile? Y eso es clave, porque esa línea es la que divide al 80% del apruebo con el 20% del rechazo. E incluso hay que tener mucho cuidado porque también hay personas que hoy día dicen yo soy independiente de los partidos políticos, pero no son independientes de las grandes empresas en Chile, no son independientes de ese lobby económico que hoy día pertenece a una élite que nos gobierna, no son independientes de la AFP, no son independientes de los bancos y la financiera. Entonces, ¿independientes de qué? Y yo entiendo hoy día también toda la frustración que existe con los partidos políticos, especialmente porque lo que ha significado eso para Chile hoy día es la administración de la pobreza y la profundización de la desigualdad. Sin embargo, hay partidos políticos que no han sido parte de esa administración y de esos gobiernos, y yo también invitaría a la ciudadanía a informarse muy bien de quién es quién y a quiénes representamos. Yo por eso creo que la lista Apruebo Dignidad es la lista que puede representar estas transformaciones que requerimos y hacerlo de buena forma y de forma transparente. Lo más importante el 11 de abril, creo, es votar informado. Muchas gracias, Bárbara, por tu tiempo. Ha sido una interesante entrevista. Yo creo que hemos tomado muchos eventos y muchos casos, pero muchos temas quise decir, pero el tiempo a veces nos reprime un poco. Quizás más adelante, Bárbara, pudiésemos hacer, vamos a ver desde el punto de vista técnico, quién sabe que podamos hacer un Zoom de este tipo con más participantes. Pero nuestra idea es nuestro aporte para que se informe la gente de lo que se nos viene el 11 de abril, que también viene una elección de concejales y alcaldes y gobernadores también. Claro, y gobernadores también, que creo que la van a hacer para el día siguiente, que no está claro todavía. Bárbara, mucho gusto, me despido de ti y te agradezco tu tiempo y ojalá te vaya bien. Pues un abrazo y saludos por allá, por Recoleta. Gracias. Chao, chao. Bueno, gracias también a ustedes que están mirando este programa. Les cuento que vamos a salir por CHX, ahí estamos, tenemos nuestra página en Facebook, solamente ponen ahí en buscar, ponen CHX, les va a salir una primera alternativa y esa es la que tienen que presionar, que es este mismo logotipo, CHX. ¿Ah? Y ahí nos pueden ver. Por favor, lo único que les pido a ustedes como seguidores de este programa es que inviten, que compartan con otros. Tuve buena experiencia ya con un programa que hicimos sobre el coronavirus y vamos con miles de visitas. Y eso es lo único que queremos de ustedes, que por favor nos apoyen y sigan viendo CHX, que yo creo que tenemos pretensiones con CHX grandes, no muy pequeñas. Queridos amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrevista de aquí en CHX con los candidatos a constituyentes. El 11 de abril se postulan para escribir la nueva Constitución. Muchas gracias. Chao.